múltiples factores quimiotácticos, ¿no? Que son llamados pues factores de la coagulación, ¿no? Que van desde la formación del fibrinógeno, ¿no? Hasta el tampón plaquetario. Entonces, el objetivo justamente es mantener que la sangre esté líquido y reparar el daño. Entonces, en ese sentido, vamos a tener los llamados fármacos anticoagulantes, ¿ya? Se llaman anticoagulantes, ¿no? Muten ese audio, por favor. Se llaman fármacos anticoagulantes porque justamente, ¿ya?, estos fármacos evitan la formación de la expansión de un trombo, ¿no? Entonces, justamente actúan a este nivel, ¿no?, de la injuria, de la adhesión y de la coagulación, de la formación de la fibrinolisis. Ahora, estos fármacos se van a dividir o clasificar según su función de mecanismo de acción en antagonistas, por ejemplo, de la vitamina K, que van a potenciar la antitrombina 3, y fármacos que inhiben directamente la trombina, ¿no?, el factor 10, por ejemplo, ¿no? Ahora, en hemostasia primaria pura vamos a ver diferentes alteraciones, ¿no? Y en la secundaria igual manera. Esta es la cascada de la coagulación, ¿no?, lo que todos nosotros conocemos. Ya decir pues que aquí lo más importante es que la trombina deriva de la protrombina, ¿no? Y eso al final se va a convertir en fibrinógeno, ¿ya? Y eso es lo que forma pues el coágulo, ¿no? Y en ese sentido existen dos vías para este efecto, ¿no?, la vía intrínseca y la extrínseca. No vamos a profundizar en eso porque eso es parte de fisiología que ustedes ya seguramente han estudiado, ¿ya? Nos vamos a centrar ya en la parte pues de los anticoagulantes, ¿ya? Entonces podemos decir ya que los anticoagulantes, en primer lugar, ya el proceso de coagulación también es un proceso fisiológico, ¿no? Visto que ahí existen, ¿no?, como la prostacyclina, que inhiben la lesión plaquetaria, la antitronina, ¿no?, el paransulfato, proteína C, ¿no?, que también cumple. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Mediante el tiempo de coagulación parcial de tromboplastina y protrombina, ¿no? Es importante esto, ¿ya? Porque la coagulación, valgan verdades, ya atraviesa por diferentes etapas, ¿no? En primer lugar, la reparación del vaso sanguíneo, las plaquetas, hasta llegar a la fibrinolisis, ¿no? En ese sentido, ¿no?, el endotelio es, como se dice, quien dirige todo eso. Entonces, en estas fases de la hemostasia es donde justamente actúan, ¿no?, por ejemplo, los fármacos anticoagulantes, ¿no? Y está además que estos factores de la coagulación se han denominado el número de Romano de acuerdo al descubrimiento, ¿no? Y cada uno tiene pues una actividad, ¿no?, ya sea en la vía intrínseca o en la extrínseca, y todos en esta cascada dependiendo pues del calcio. Entonces son algunos lugares donde actúan los anticoagulantes, ¿no? ¿No? Acá tenemos los grupos anticoagulantes, ¿no? Y entonces comenzamos con los anticoagulantes, ¿no?, derivados de la vitamina K, ¿no? Entonces estos anticoagulantes inhiben los factores 2, 7, 9, 10 y proteína C y S. Este grupo de anticoagulantes también llamados coagulantes orales, ¿no? Estos coagulantes orales, a diferencia pues de los otros anticoagulantes, ¿no?, tenemos pues que son derivados de la cumarina, ¿no?
Estos fueron identificados, ¿no?, a raíz de una planta llamada trébol dulce que causaba una enfermedad hemorrágica en el ganado vacuno, ¿no? Entonces, todos estos derivados, ¿no?, de la cumarina, ¿no?, tienen pues como mecanismo de acción, ¿no?, en la síntesis de los factores de coagulación, ¿no?, dependientes de vitamina K. Entonces, en estos factores 2, 7, 9 y 10, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace, no? ¿Cómo es que actúa su efecto, no? Bloqueando la reducción de la vitamina K oxidada, ¿no? Esto va a impedir que la carboxilación post-translacional ya se y de tal manera de estos factores de coagulación se vayan a formar, pues, ¿no?, los coágulos. Ahora, la warfarina también inhibe la síntesis de proteínas C y S, ¿no?, que también son anticoagulantes endógenos. Estos son importantes porque inhiben los factores 5 y 8, que van a estimular la fibrinolisis. Al inhibir, pues, la proteína C y S, puede dar efecto a un proanticoagulante, ¿no? Y cuando se administra warfarina, ¿no?, por ejemplo, ¿qué más? ¿No? Bien, los anticoagulantes, pues, ¿no?, como ven, tienen su acción ya, evitando la formación de los trombos, ¿no?, inhibir los factores de coagulación. También tenemos los medicamentos antiplaquetarios que producen disminución del riesgo de la formación de coágulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aspirina. Y los agentes fibrinolíticos que diluyen los trombos ya formados, ¿no? Algunos de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los anticoagulantes orales y una comparación de las características generales de estos nuevos anticoagulantes, ¿no?, que han salido al mercado, ¿no? Entonces, ahí vemos el mecanismo de acción de la warfarina, ¿no?, como dijimos, ya que va, una vez ingresado al intestino, se metaboliza, ¿ya? Y a diferencia de otros anticoagulantes, la warfarina atraviesa la barrera placentaria, ¿no?, y puede causar hemorragia fetal. Dice que inicia su efecto farmacológico un poco tardío, ¿ya?, debido, pues, al agotamiento de los factores de coagulación. Entonces, aquí vemos, pues, que la warfarina inhibe, pues, ¿no?, la vitamina K oxidada, ¿no?, y impide la carboxilación post-translacional, ¿no? Entonces, los anticoagulantes, ¿qué hacen, no? Inhiben, pues, la cascada de la coagulación. ¿Y qué grupos grandes tenemos, no? Por un lado tenemos las heparinas, ¿no?, no fraccionadas o de bajo peso molecular, y por otro lado, lo que venimos hablando, los antagonistas de la vitamina K, la warfarina y la cenocumarol. Entonces, los anticoagulantes orales son de importancia clínica, y ahí tenemos, pues, los más importantes, y tenemos también los anticoagulantes, ¿no?, la heparina y de bajo peso molecular, ¿no?, en la cual, pues, actúan sobre la trompina y el factor 10A. Algunos agentes anticoagulantes orales, composición química, ¿no?, y su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, esto va a permitir, ¿no?, que en el caso de la vitamina K actúe, pues, como en presencia de este factor de conversión de ácido glutámico, ¿no?, a ácido carboxiglutámico, ¿no?
Entonces, justamente con los puentes de calcio, ya esto va a haber pues, una inhibición de la epóxido reductasa, ¿ya? Que va a dar pues al lugar la inhibición de la vitamina K. Los anticoagulantes dependen de la disminución del factor 7 a medida pues también, ¿no? Tenemos los anticoagulantes naturales, ¿no? Tenemos el sistema de antitrombina, el sistema de proteína C, inhibidor de vía extrínseca y de proteasa dependiente de proteína Z. Los anticoagulantes tienen una historia bastante peculiar. Por el interno vayan pasando lista. Muy bien. Entonces, en la historia del desarrollo de los anticoagulantes, ¿no? Tiene una historia, pues, en la cual derivan, pues, ya desde el inicio, ¿no? La heparina, luego la warfarina, ¿no? Y así, pues, hasta casi la actualidad, los inhibidores del factor 10, ¿no? Entonces, es importante entender que todos estos anticoagulantes han ido pues siendo descubiertos y cumplen pues un rol importante, ¿no? En pacientes posoperados, en pacientes warfarinizados, ¿no? Cardiópatas, y últimamente también pues desde que se comprende que el COVID también ha sido una enfermedad de coagulación diseminada, también pues se ha indicado en el esquema de tratamiento pues los anticoagulantes y los adelantes, ¿no? Respetados. Entonces es una serie de medicamentos trombolíticos ya que van a actuar y van a dejar un mecanismo diferente, ¿no? Existen también los fármacos anticoagulantes por vía parenteral, son directamente los inhibidores indirectos de la trombina, ¿no? Ahí tenemos factores 2, 9, 10, 11, 12, ¿no? Heparina, ¿no? Inhibidores directos de la trombina también, y fármacos anticoagulantes por vía oral, que también son inhibidores de los factores, pues, ¿no? Dependientes de vitamina K,
warfarina, senocumerol, también inhibidores directos de la trombina, de bigatran o inhibidores directos del factor 10A, el rivaroxaban. Entonces, como ya hemos estado hablando de la warfarina, ¿no? Es una hidroxicomarina derivada del heno, ¿no? Y bueno, impide la formación de estos factores como las proteínas, ¿no? Y bloquea el epoxirredutasa de la vitamina K, ¿no? Entonces, eso es su principal mecanismo de acción, ¿no? Ahí está, bloqueando la vitamina K, los factores, ¿ya? Ahí está, epoxirredutasa, la formación de la proteína, y entonces inhibe pues la producción pues, ¿no? de vitamina K oxidada. Entonces, el uso de la warfarina se tiene que utilizar un tanto pues controlado, ya, para ajustar la dosis mediante el dosaje de tiempo de troponina, ¿no? O también el índice, ¿no? El INR, ¿no? Para monitorear la terapia anticoagulante, ¿no? Y entonces, está más a decir pues que la warfarina es bien absorbida por el intestino y metabolizada, ¿no? A diferencia de la heparina, ¿no? Y otros anticoagulantes. Atraviesa bien la barrera placentaria, ¿no? Entonces, la warfarina desde el inicio tarda un poco, ya, debido al tiempo necesario del agotamiento de estos factores de coagulación, ¿no? Su semivida de estos factores de la coagulación dependientes de vitamina K oscila entre 6 horas más o menos, ¿ya? Por lo tanto, pues el efecto máximo de la warfarina ya es más o menos de 3 a 5 días desde el inicio de la administración. Entonces, todos los pacientes que tienen pues trastornos protrombólicos pueden ser tratados inicialmente con una heparina de bajo peso molecular más warfarina. Más adelante se baja, ¿no? O se irrumpe la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Y también es necesario un periodo de varios días para normalización de estos factores y recuperación de la coagulación, ¿no? Las dosis iniciales que se pueden dar, ¿no? Y el efecto de potenciación del anticoagulante que se da, pues, ¿no? Producido por la warfarina, ¿no? Bueno, los anticoagulantes interfieren también con otros fármacos, los antibióticos, ¿no? Y otros más, prolongando el tiempo de protrombina o también inhibiendo el tiempo de protrombina, ¿no? Pasamos entonces al otro grupo de anticoagulantes, de famosos anticoagulantes, llamado pues, la heparina, ¿no? Bueno, la heparina, como bien ya lo mencionamos, ya es una familia de anticoagulantes, ya que ante todo pues la heparina pues tiene un peso molecular bastante elevado, ya, y esto hará pues que la heparina es una mezcla de mucopolisacáridos, sulfatos, ¿no? Que están en los mastocitos, ¿no? Y lo que va a hacer pues inactiva estos factores de la coagulación, ¿no? La anticoagulina 3, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta heparina inactiva los factores de coagulación a través de la potenciación, ¿no? De el anticoagulante endógeno llamado antitrombina 3, ¿no? Que es un inhibidor potente del factor 2 activo, ¿no? O sea, la protrombina. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Y también, ¿no? El factor 10, ¿no? Llamado factor 10 activo, factor de Stuart. ¿Ya? Entonces, esta activación de la antitrombina 3 por efecto de un pentasacárido
ya, a diferencia de lo que ocurre, ya, con otros anticoagulantes, inhibe, pues, ¿no? la coagulación, ¿ya? Entonces, el peso molecular, la afinidad de la trombina, ¿ya? Entonces, lo hace, pues, su géneris, ¿ya? Y su forma de coagulación, ¿no? Entonces, para que esto se realice, ¿no? Es imprescindible la presencia de este pentasacárido, ¿no? Que estamos mencionando, que es la citonina 3, ¿no? Que son, pues, inhibidores de estas proteasas de los factores 2A, 10A, 9A y 11A. Luego tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que a diferencia, ¿no? de las anteriores, ¿no? Se mantiene unido a la antitrombina, ¿no? No modifica la unión a la antitrombina 3, ¿ya? Y tiene pues opción antitrombina 10A, antitrombina 2A, ¿no? Es mucho más potente, ¿no? Que la no fraccionada, entre 3 a 4 veces más. Inhibe, pues, no inhibe la trombina y puede actuar en homeostasia fisiológica, ¿no? Esa es la ventaja que tiene este tipo. Entonces, por eso es que estas heparinas de bajo peso molecular se llaman, pues, antitrombóticas, ¿no? Porque son mucho más potentes que las otras heparinas clásicas llamadas anticoagulantes. Su vía de administración puede ser por vía venosa y subcutánea, de tal manera que no atraviesa la barrera hematoencefálica ni placentaria y es dosis dependiente. No se absorbe por vía oral, ya tenemos en presentación sódica, ¿no? Y calcio. Se elimina un 70% de las proteínas, se elimina por vía renal. Algunas dosis de administración, ¿no? Entonces, la heparina no fraccionada, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Como dijimos, de glicosaminoglicanos sulfatados de diferentes pesos moleculares. Se desactiva en varias enzimas de la coagulación, como factores 2A, que la trombina, 10A, 9A, 11A y 12A, uniéndose el cofactor de la citonina 3. Algunas propiedades. Las heparinas de bajo peso molecular, entonces, se obtiene por despolimerización de las heparinas normales, ¿no? Y se desactivan, pues, varias enzimas de coagulación al unirse a la citonina 3. Entonces se va reemplazando gradualmente por la mayoría de indicaciones. ¿Qué beneficios tiene esto, no? Por ejemplo, este tipo de anticoagulantes no son absorbidos en el intestino, ¿no? Se administra mediante infusión endovenosa y es eliminada de la circulación, ¿no? El tiempo que es eliminado del organismo a través, ¿no? de la vía renal y hepática, ¿no? Tiene una semivida de 90 minutos. La dosis de heparina se debe controlar a través del tiempo de plastina, ¿no? Y también, pues, tromboplastina, ¿no? No es necesario monitorizar los síntomas honorarios. Tenemos, pues, la enoxaparina, la teparina, ¿no? Y sus derivados que se administran por subcutánea y tienen un lugar de acción de 3 a 4 horas, ¿no? Cuando se utilizan estos fármacos no es necesario la monitorización como el TTP, ¿no? O debido a que la actividad, ¿no? Anticoagulante de estas heparinas es más predecible, ¿no? Que la no fraccionada, ¿no? Algunos efectos indeseables, adversos, ¿no? Y ahí el lugar de acción, ¿no? De estos anticoagulantes, ¿no?
algunos otros también, ¿no? La limipurida y también selectivamente la trombina, ya se prefieren ser reemplazados, ya es de uso lateral, ¿no? Y los nuevos anticoagulantes, ya, el el dabigatran fue bueno el primero que se descubrió, ¿no? De estos anticoagulantes, ¿no? Algunas características farmacodinámicas y farmacocinéticas de estos anticoagulantes orales, por ejemplo, su absorción, su vida media, ¿no? Vemos que la warfarina tiene muy buena vida media, ¿no? El dabigatran, entonces, actúan, ¿no? Directamente en la formación del trombo, ¿no? Ahí tenemos el dabigatran, como decíamos, es el primer anticoagulante oral desarrollado, ¿ya? Entonces se administra por vía oral, ya en forma que es convertido en dabigatran. Y entonces, por ejemplo, vemos que este tipo de anticoagulantes se administra por vía oral en forma de profármaco, ¿no? En forma de tecilato de dabigatran, que se convierte en dabigatran por efecto de las estereasas, ¿no? En el intestino. Tiene una semivida de 13 horas, ¿no? Luego de ser eliminado mediante excreción renal. ¿Ya? Entonces, las concentraciones plasmáticas estables se alcanzan en 3 días más o menos después de administrar el fármaco, ¿no? Sus usos clínicos, bueno, de esta heparina en cirugías, tratamiento de trombosis, ¿no? Hay una comparación con la warfarina, ¿no? Y los otros anticoagulantes. El hecho es corta, ¿no? Prolongada, la warfarina. La warfarina de múltiples factores, los anticoagulantes orales solamente factor 10 y trombina, ¿no? Hay algunas interacciones con antibióticos, antiinflamatorios, y entramos a los antiagregantes plaquetales, ¿no? Bueno, los fármacos antiplaquetales, antiagregantes plaquetarios, ¿no? Son fármacos que inhiben el proceso de la agregación plaquetaria y actúan pues justamente en el lugar de las plaquetas que van a unirse pues al endotelio, ¿no? Y van a estimular pues estos factores, ¿no? de coagulación. Entonces las plaquetas que se unen al endotelio vascular lesionado, ¿no? Van a formar receptores plaquetarios de glicoproteína, ¿no? Expuestos mediante adhesión de receptores, ¿no? A través del factor von Willebrand, por ejemplo. Entonces, esta adherencia de plaquetas ya en el endotelio vascular da lugar a síntesis y liberación de varios mediadores de agregación plaquetaria, ¿no? Por ejemplo, el trombosano 2, la adenosina de fosfato, la 5-hidroxitiplamina, que es la serotonina, ¿ya? Y estos mediadores estimulan la liberación del calcio intracelular que desencadena por la asociación de receptores GP2B, GP3A, ¿sí?
dependiente del calcio, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? Como también tiene pues, desventajas, y el principal representante es la aspirina, ¿ya? Entonces la aspirina tiene pues una actividad antiagregante plaquetaria debido a una activación y agregación, ¿no?, de la trombosis, especialmente en las arterias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta familia de fármacos, ¿no? Es justamente, ¿no?, la activación de las plaquetas. Además de inhibir el metabolismo de las prostaglandinas, ¿no?, como la ciclooxigenasa, en el caso de la aspirina, o inhibición de la agregación plaquetaria inducida por la ADP, ¿no?, la diclofenidina. Entonces, de ahí que los antiagregantes plaquetarios, ¿no?, han ganado bastante terreno, ya que evitan la unión de las plaquetas y, consecuentemente, la formación de los trombos. Se utiliza por vía oral. Los más utilizados son las aspirinas, el clopidogrel, algunos antiplaquetarios, inhibidores de los tromboxanos, inhibidores de la ciclooxigenasa, inhibidores de la tromboxano sintetasa, bloqueantes de receptores tromboxano A2, inhibidores, ¿no?, de la glicoproteína B2, 3A, estimulantes del MP cíclico, entre otros. Entonces, ahí está actuando la ciclooxigenasa, ¿no?, en los receptores de GP2, está este tipo de anticoagulantes. El ácido acetil salicílico, el antiplaquetario económico y eficaz, inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, impide entonces la formación del tromboxano A2, ¿no? Entonces, ahí está, inhibidor, ¿no?, el mecanismo de acción, ¿no?, de los inhibidores de la ciclooxigenasa. Entonces, al inhibir la síntesis de tromboxano, hay una acetilación irreversible, ¿no?, de la ciclooxigenasa, su dosis y su reducción del 25% de morir por complicaciones cardiovasculares, ¿no? Por eso es que se emplea mucho este fármaco, indicado en la prevención de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, este tipo de fármaco inhiben pues estas prostaglandinas del ácido araquidónico. Entonces, entre las más importantes que influyen en la agregación plaquetaria son pues la prostaciclina, llamada prostaglandina 1,2, ¿no?, y el tromboxano A2, ¿no?, que es la prostaciclina sintetizada pues por las células endoteliales vasculares e inhibe pues la agregación plaquetaria, ¿ya? Mientras, ¿ya?, que también la prostaciclina es, ¿no?, es sintetizada por células endoteliales vasculares, inhibiendo también la agregación plaquetaria, ¿ya?, en condiciones normales. Entonces, se ha visto en múltiples estudios, ¿no?, que el ácido acetilsalicílico inhibe selectivamente la síntesis de tromboxano. ¿Ya? Y es importante todo esto, ¿ya? Se administra pues a dosis que pueden ser utilizadas para inhibir la agregación plaquetaria correspondiente, ¿no? Inhibe de manera irreversible la ciclooxigenasa, enzima pues que cataliza uno de los pasos importantes en la síntesis de tromboxano 2. Por esa razón, pues que la aspirina, al inhibir la agregación plaquetaria durante el ciclo vital de las plaquetas, reduce de manera efectiva la agregación plaquetaria administrándose. Entonces, la indicación, ¿no?, también tenemos
clopidogrel, que también bloquea los receptores de la membrana plaquetaria. Sus dosis no tienen movimiento, ¿no? Y justamente pues su mecanismo de acción, viviendo pues en la adicción, ¿no? Entonces estos son los famosos inhibidores, ¿no?, de la adenosina difosfato, ¿no? Entonces allí vemos ya bloqueando los receptores de adenosina difosfato P2I, ¿no? ¿Qué más? Observamos pues que inhibe la activación de estos receptores GP2B, 3A, previniendo la agregación plaquetaria, ¿no? Y como resultado impiden la formación del trombo y prolongan el tiempo de hemorragia. Entonces el clopidogrel, ¿ya?, son antagonistas del P2I irreversible que inhiben la función plaquetaria durante el ciclo vital de las plaquetas, ¿no? Luego tenemos los fibrinolíticos, ¿no? Como su propio nombre, mejora la degradación de los coágulos, la activación de las proteasas, ¿no?, el plasminógeno en forma ya inactiva, ¿ya? Se convierte en plasmina en forma activa y se descomponen los coágulos de fibrina, ¿no? Entonces los fibrinolíticos, como su propio nombre, ¿no?, a diferencia de los trombolíticos, ya su mecanismo de acción justamente es romper, ¿no?, esos enlaces de fibrina, ¿no?, la degradación de la fibrina y todos sus productos de degradación, ¿no?, que va pues desde la trombina, el factor 13, ¿no?, activo, la plasmina, ¿no?, productos de la degradación que van a dar pues a nivel, ¿no?, del ácido aminocaproico, ¿no?, la inhibición del plasminógeno, ¿no? Entonces todas estas plaquetas se adhieren a una placa del ateroma de la tronina unido a las plaquetas que se convierten en fibrinógeno, ¿no? En ese sentido, ya las plaquetas ya van a formar una banda de fibrina que luego, con sus enlaces cruzados, ya va a producir efectos del factor 13, formando así un coágulo estable en el interior de las plaquetas y hematías. Ahora, esto es importante porque la fibrinolisis es catalizada por la plasmina, ¿ya?, y esta plasmina es inhibida por el ácido aminocaproico, ¿no?, y también el ácido transámico. Entonces todo esto es lo que va a suceder como mecanismo de acción, ¿no? Además, también acá tenemos, ¿no?, justamente los sitios de inhibición de la degradación de los productos, donde activan pues, ¿no?, los fibrinolíticos, ¿no?, prácticamente en la plasmina, ¿no? Entonces existe toda una clasificación, ¿no?, de fibrinolíticos, ¿no?, en el tratamiento pues de la hemorragia, ¿no? Los fibrinolíticos de primera generación, ¿no?, la streptoquinasa, la rodoquinasa, ¿no?, fibrinolíticos de segunda generación, los activadores tisulares del plasminógeno, ¿no?, que activan pues el activador tisular del plasminógeno, los complejos activadores de SK plasminógeno, la uroquinasa, y los fibrinolíticos de tercera generación, ¿ya?, como la reteplasa, teneplasa, ¿no?, propiamente dicho, ¿no?
¿Qué más? ¿No? Bueno, entonces en síntesis, decir, ¿no?, que hacen los fibrinolíticos, ¿no? Los fibrinolíticos convierten el plasminógeno, ¿no?, en plasmina, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿No? A través, por ejemplo, de la estreptoquinasa, la aminoesterilasa, la urosinasa, la terplasa. Entonces, hemos dicho que hay fibrinolíticos específicos, ¿no?, de intermedia y trombolíticos, ¿no? Entonces, todos son utilizados en cuadros clínicos trombóticos, isquemias cerebrales, infartos agudos de miocardio, embolias pulmonares, ¿no? Como todo fármaco, tiene sus lesiones alérgicas hemorrágicas, ¿no? Fíjense la dosis, la administración, y bueno, los costos también pues son altos, ¿no?, pero sus efectos son muy buenos, ¿no? Algunas contraindicaciones absolutas, ¿ya?, del uso de estos: limitaciones, el sangrado, ¿no?, una ACV, ictus, y las patologías, ¿no?, que las trombocitopenias, que tienen que ver mucho con esto, inducida por la heparina, ¿no?, la púrpura trombocitopénica idiopática, también es de carácter inmune, ¿ya? Aquí están dirigidos por los antiplaquetarios, básicamente, ¿no? Hay un desorden de la coagulación. Entre los más frecuentes son pues la deficiencia de vitamina K, ¿no? Por eso se habla de la úlcera warfarina, la hepática, la coagulación intraocular diseminada, desórdenes plaquetarios y vasculares, ¿no? Más que todo son frecuentes que los congénitos. Bien, entonces, hasta aquí llegamos. Ya todos las delegadas pasaron lista por interno, ¿sí? Sí, doctor. Ya, para no estar pasando lista. Ya, entonces, simplemente pedirles que, como siempre, nos conectamos por remoto, ya, y no se olviden, por favor, en conectarse, delegadas, ya, y agradeciendo pues su atención a la presente, ya paso a retirar. Muy buenos días, jóvenes, gracias por su atención prestada. Buenos días. Claro, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima.